Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta ocasión te voy a platicar sobre la película Los dos hemisferios de Luca. Hay que analizar desde dos perspectivas que son las que yo tengo, como médico psiquiatra, pero también como mamá de un niño con una discapacidad psicosocial o un trastorno del espectro autista, que aunque difiere evidentemente de la parálisis cerebral que se muestra en la película, pues sigue siendo una discapacidad psicosocial y quiero que entiendas cuál es la similitud en este sentido y todo lo que implica el hablar de un tratamiento que no se encuentra regulado ni aprobado por varias asociaciones gubernamentales. Te lo explico en un momento más, pero también te quiero hablar de mi experiencia como mamá de un niño autista. Que no está aprobado por instituciones gubernamentales que son las que aplican para la regulación de alimentos y medicamentos tanto en el país como en América Latina y en Estados Unidos. Nosotros nos regulamos tanto por FDA como por COFEPRIS. ¿Y de qué trata la película? La película está basada en un libro del mismo nombre que escribió la periodista argentina Bárbara Anderson, desde su perspectiva como mamá de un niño con una discapacidad severa, como lo es la parálisis cerebral infantil que padece Luca. ¿Cómo llega y se topa con este tratamiento experimental y cuál es la evolución de Luca con este tratamiento que lleva a cabo? El principal motivo de esta reseña es porque esa película sí sirve para concientizar sobre lo que significa tener un niño con una discapacidad o una neurodivergencia, porque ahí te transmiten ya la emoción. Tú estás viendo un personaje que te está transmitiendo la emoción, síntomas ansiosos, síntomas depresivos, angustia, ansiedad, frustración respecto a cuando se les hace el diagnóstico de la discapacidad de su hijo o de una neurodivergencia. Se vive exactamente igual, por eso no hablamos de grados, no hablamos de severidad, hablamos de circunstancias. Todo tu sistema de creencias, todo lo que tú tenías ya acomodado, tienes que volverlo a reajustar. Hay algo muy específico que se llama síndrome de burnout parental, que es el que se presenta específicamente en padres de niños con alguna discapacidad en particular. Es como un burnout o un síndrome del quemado, pero específicamente en padres de niños con una discapacidad. También quiero que analices a detalle cómo la madre es la que se lleva una mayor carga emocional cuando hay un hijo con una discapacidad. ¿Por qué? Porque las mamás juegan un rol distinto al de los papás. El del papá es ser proveedor, ser un apoyo, pero al final de cuentas lo más común y lo más esperado es que la madre se haga cargo también del hijo, y es lo que se transmite en la película cuando Bárbara se lleva inclusive al trabajo al niño para poder seguir siendo productiva. Entonces esta es otra perspectiva muy interesante de la que nadie te está hablando. ¿Tú te has puesto a pensar lo que se siente el saber que tu hijo no es funcional en este momento, que tu hijo no es independiente en este momento y que por ende siempre está la duda en tu cabeza? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar cuando yo ya no esté? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a apoyar? Esa ansiedad anticipatoria con la que vivimos los padres de niños que tienen alguna discapacidad o neurodivergencia, por más que tú intentes manejarla, controlarla o no pensar en ella, siempre va a estar ahí. Y te lo muestran muy bien en la película. Cuando hay un hijo neurotípico y un hijo neurodivergente, el vínculo afectivo, el vínculo familiar se ve afectado tanto de manera positiva como de manera negativa, pueden ser de las dos cosas. Y entonces el hijo neurotípico va a sentir cierto rechazo o va a sentir soledad cuando tú le das toda la atención al hijo neurodivergente o con alguna discapacidad. O está la otra situación, donde el hijo neurodivergente sí sigue siendo el centro del núcleo familiar por las necesidades particulares que tiene, pero todos los neurotípicos lo protegen, lo cuidan y aprenden a vivir con la discapacidad o la neurodivergencia del menor. Y entonces esto fortalece los vínculos familiares. Esta película a mí me gustó mucho porque muestra cómo el vínculo afectivo familiar entre los padres de Luca y el hermano menor de Luca se fortalece. Y entonces todos hacen una amalgama para apoyar en la necesidad y en los cuidados y la atención que requiere Luca.
que eso es lo que se debería hacer en las familias que tienen algún hijo con alguna discapacidad o neurodivergencia. Solamente que aún hay pocos talleres para padres con niños con discapacidad o neurodivergencia. Entonces, desde la primera perspectiva o desde la perspectiva de la salud mental, me gustaría mucho que vieras esta película porque te va a dar todo el panorama de cómo se vive desde la madre, desde el padre o inclusive desde el hijo neurotípico, cómo se vive la discapacidad y la neurodivergencia de un hijo. Y te vas a sensibilizar muchísimo con el tema. Y la próxima vez que quieras opinar al respecto, tus argumentos pueden ser más sólidos. La película te va a ayudar entonces a entender mucho sobre lo que es la discapacidad, sobre cómo la vive una familia y cómo se puede manifestar en las personas que la están viviendo, inclusive en el propio paciente. ¿Te fijas todo el simbolismo que hay detrás de la película? Te explico. Un tratamiento experimental es aquel tratamiento que no tiene el suficiente sustento bibliográfico, no tiene la suficiente evidencia científica de que funcione en algún tipo determinado de enfermedad. La segunda parte, la verdad es que es un poquito más complicada de platicar porque se me está pidiendo que dé mi opinión sobre un tratamiento experimental del cual los que tienen la mayor expertise en esto son los neuropediatras. Entonces, eso se lo voy a dejar a ellos. No me voy a meter en un área que no es la mía. El día de hoy, al hacer esta reseña de la película, ni estoy incentivando, pero tampoco te estoy diciendo que no utilices el tratamiento experimental. Tienes que compartirlo y comentarlo con el experto en el tema, en la enfermedad, en la discapacidad o en el trastorno de tu hijo, para que él te pueda explicar de una manera detallada tal o cual tratamiento experimental que tú quieras utilizar. Mi opinión como mamá de Dani es mucho más sentimental de lo que yo imaginaba. Esta película realmente me hizo sentir como cuando me dieron el diagnóstico de mi hijo. Realmente volví a vivir esa frustración, esos días de insomnio, esos días de desesperación de decir, ¿y ahora qué sigue? Como ya te lo he comentado en videos anteriores. Que quede muy claro que esto te lo digo como mamá de un niño autista. Cuando ya hiciste de todo, cuando ya fuiste a 1,000,000 de terapias de lenguaje, cuando ya fuiste por muchos neuropsicólogos, cuando ya fuiste con muchos foniatras, cuando ya fuiste con varios paidopsiquiatras y cuando ya fuiste a todos lados y sientes que tu peque no avanza, entonces es cuando empiezas a pensar, ¿y si empiezo a utilizar tratamientos alternativos? ¿Y si mejor empiezo a utilizar tratamientos experimentales? ¿Qué es lo que te narra la película? ¿Qué es lo que te narra que hizo Barbara Anderson? Ella le dio todos los cuidados, toda la atención y todos los tratamientos que se podían a Luca. Mas, sin embargo, llegó un punto en el que el mismo médico le dijo, ya no hay mucho que hacer acá. Y entonces es aquí donde yo te invito a la reflexión. ¿Tú qué harías si es tu hijo el que está en esta disyuntiva, el que está en esta situación? ¿Ves por qué me encuentro en una situación un poco complicada? Mi parte como psiquiatra me dice, enfócate en lo que te comentan los paidopsiquiatras, los foniatras, los terapeutas del lenguaje y los terapeutas ocupacionales. Y lo estamos haciendo, estamos siguiendo las indicaciones al pie de la letra. Pero cuando yo veo que Dani solamente dice hola con su mano, que para pedir de comer Dani hace así porque quiere un taquito, y que lo único que yo anhelo es escuchar la voz de mi hijo decirme mamá, entonces es aquí donde digo, ¿qué más le puedo ofrecer a mi hijo? ¿Qué otras alternativas hay para él? Y entonces, si no tienes tú una persona con una discapacidad, si no lo vives a diario, no lo vas a entender. Por eso esta película a mí me gustó mucho, para invitarlos a todos a la reflexión. Yo sé que hay muchos charlatanes allá afuera y que mucha gente va a querer lucrar con el dolor que tú sientes en este momento, con la fe y la esperanza que tú tienes de encontrar algo que cure a tu hijo. Por eso te digo,
Documéntate, escucha testimonios de personas que ya hayan utilizado estos tratamientos. Documéntate, pregúntale a los expertos y entonces toma tú tu decisión. Muchas gracias. Por favor, dale like y comparte este video si te gustó. Si crees que el mensaje puede llegar a la persona indicada, apóyame.